8:18. Damos la bienvenida a nuestros estudios al doctor Diego Delgado Jara, analista político. La semana pasada fue intensa, doctor Delgado, en cuanto a informaciones relacionadas con los temas de corrupción, y culminó precisamente el día viernes con la aprobación de la Asamblea para que Jorge Glass sea llevado al estrado. ¿Cómo mira usted el futuro cercano, lo que se viene? En primer lugar, un agradecimiento por la oportunidad de expresar algunas opiniones. Un saludo a todos quienes forman parte de esta casa radial y a los distinguidos radioyentes. Miren, a mi modo de ver, y alguna gente lo ha dicho ya, esto es en realidad un gran tongo. El señor vicepresidente de la República, que fue elegido al igual que los asambleístas, con un padrón electoral inflado de 1.617.000 votantes fantasmas, que exceden los 11.118.000 ecuatorianos mayores de 16 años, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Este señor podría haber sido enjuiciado desde el punto de vista de varios juristas del Ecuador, cuando menos por 6 delitos. Permítame decirle cuáles serían. Delincuencia organizada, artículo 369, que tiene de 7 a 10 años. Peculado, 276, y que puede tener de 10 hasta 13 años incluso. Enriquecimiento ilícito, artículo 279. Cohecho, artículo 280. Habrían razones o indicios para iniciar una investigación en todos estos casos, de acuerdo al artículo 281, e incluso lavado de activos, de acuerdo al artículo 317. ¿Podría haber sido iniciada la investigación en cualquiera de estos delitos? Claro que sí. Pero eso hubiese sucedido si es que habría autoridades independientes. Yo creo que lo primero que tiene que el Ecuador saber es quién es el fiscal y quién es el juez que va a conocer justamente este procedimiento jurídico que aprobó la Asamblea. Ahora, pero de cualquier manera no es importante que se rompa esta especie de teflón protector o de barrera que venía protegiendo al vicepresidente de la República, incluso con la votación de la Asamblea, doctor Delgado. ¿No hay la posibilidad de que dentro de este proceso se puedan imputar más causas en contra del vicepresidente, así sea pidiendo nuevamente otra autorización a la Asamblea? Verá, yo tengo la impresión que hay varias jugadas, está queriendo ganar tiempo incluso, porque este proceso podría durar también, pues no olvide. Es decir, un proceso de investigación puede realizarse, ahora dicen, le dan 30 días, pero es que mire la barbaridad. Aquí está el artículo 589 sobre las etapas del procedimiento en la investigación penal. Primero, la instrucción, es decir, abrir la posibilidad para verificar si es que de los indicios hay pruebas, porque pueden haber pruebas. Primera posibilidad. Segundo, la evaluación y preparación del juicio, en segundo lugar. Y tercero, el juicio. Cuando haya el juicio, ahí debía, si es que había motivo y razón, pedir que la Asamblea autorice la iniciación del juicio, porque están recién en las etapas previas. Pero pide la autorización. ¿Para qué? Para que a futuro, incluso en cualquier caso, determinen si es que están o no de acuerdo para que justamente se lleve adelante una causa. Primera cosa. Hay una violación del artículo 589 del Código Orgánico Integral Penal. Primera cosa. Segundo, ¿quién es el fiscal? ¿Y quién es el juez? Vamos a remitirnos a la prensa. Tengo aquí los recortes de la prensa. O sea, nada absolutamente que diga no está entrecomillado. Trayectoria. Diario El Comercio, jueves 17 de agosto del 2017, página 5. Carlos Vaca Mancheno fue consejero político del expresidente Rafael Correa. Presidió la comisión que conformó el anterior gobierno para investigar los hechos del 30 de septiembre del 2010. Dice además, ¿sí? Diario El Comercio, cuando le pregunta el periodista Giovanni Tipanluisa, dice que si es que las delaciones de Brasil no son suficientes para iniciar una acción penal, él responde, ahí se menciona a Jorge Glass, dice el periodista, y uno de los audios, su tío Ricardo Rivera, y le pide a José Conceição Santos Filo dinero para la campaña de vidrio. Responde el fiscal general, entre comillas, las delaciones no son evidencias, es solo un indicio, no es prueba.
Pero el Código Orgánico Integral Penal dice que la investigación se inicia con indicios. Porque si es que solo se requieren pruebas para poder hacer la investigación, casi que no habría razón si ya tienen las pruebas. Los indicios son los que tienen que llevar. El señor juez Miguel Antonio Jurado Favara dice Diario Expreso el miércoles 23 de agosto del 2017 en la página 4. Es el actual presidente de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. Fue asesor del presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, quien era el secretario del presidente Rafael Correa. Entre otros cargos, fue fiscal de Pichincha a cargo de las investigaciones por la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010. Los que ayudaron a formar o crear el criterio, la suposición de la existencia de un golpe de Estado del 30S son las autoridades. Han probado a fidelidad a una hipótesis que no es cierta. Estamos a 7 años del 30S y no existe todavía un culpable. ¿Cómo es que hay un golpe de Estado en el mundo en la que no hay el golpista? Que hicieron los querubines, los serafines, las almas de purgatorio. ¿Quiénes hicieron el golpe? Ahora, más allá de cómo se configura este caso en contra de Jorge Glass, que en la práctica se iniciará mañana ya ante la corte ante la cual tiene fuero, ¿cuál es su grado de confianza en que la justicia ecuatoriana pueda actuar de una manera independiente como debe ser? Mire, se supone que podían iniciar la investigación en los delitos que le hago relación. Pero ¿por qué no permiten que exista esa investigación? Es clarísimo, pues, porque el artículo 129 de la Constitución de la República determina los delitos por los cuales puede ser enjuiciado el presidente o el vicepresidente de la República. Y tienen el cuidado de hacer que esos delitos no sean tomados en cuenta. Mire, puede ser por entre las tipificaciones del artículo 129, puede ser por concusión, por cohecho, por peculado y por enriquecimiento ilícito. Pero ninguno de esos 4 posibles delitos en los que habría indicios se toma en cuenta. ¿Cuál es el motivo por el que le piden la autorización a la Asamblea? Porque está acusado de ser facilitador o cómplice de asociación ilícita. Primero, usted leyó el artículo 43 del Código Orgánico Integral Penal. Y en el inciso aquí sobre relación dice que tendrán el tercio de la pena a la que tendrían por asociación ilícita, entiendo que de 3 a 5 años. Usted decía el cálculo, 2 años. Pero el artículo 630, es que está todo amarrado, pues. El artículo 630 en el numeral primero es muy claro porque no iría ni siquiera preso. Dice el 630, suspensión condicional de la pena. La ejecución de la pena privativa de libertad impuesta en sentencia de primera instancia se podrá suspender a petición de parte en la misma audiencia de juicio o dentro de las 24 horas posteriores. Verá el requisito. 1. Que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no exceda de 5 años. Es decir, puede quedar incluso sin ir a la prisión, pues, diciendo que supuestamente determinara que es culpable. Pero yo le hago aquí una pregunta. ¿Quién pide que le lleven ante la Corte de Confianza o ante los señores jueces de confianza? Es el propio señor ingeniero Jorge Glass, pues. Él pide, por ser facilitador o cómplice. Es decir, la gente que no conoce, obviamente puede reflexionar de otra manera. Ve, le están llevando, y el tipo qué honrado que es, y carambas, y cómo dice que no hay pruebas. Permítame darle algunos indicios para demostrar. Bueno, antes de esto, doctor Delgado, aclaremos una situación. Entendemos que una persona que enfrenta un juicio penal no puede ser candidato a una dignidad. ¿Qué pasa con el vicepresidente de la República una vez que la Asamblea ha dado ya su aprobación para que pueda ser juzgado y va a enfrentar un juicio de carácter penal? ¿Qué pasa con su calidad de vicepresidente? ¿Qué pasa con sus posibilidades de, ante una eventualidad, llegar a la presidencia de la República? Porque la Constitución no dice que alguien que sea enjuiciado podrá ser suspendido de sus actividades. Y se supone que hay presunción de inocencia. Todos son inocentes mientras el juez no determine lo contrario. Si mañana renuncia o pasa cualquier cosa con Lenín Moreno, él es el presidente de la República, claro, si están ganando tiempo.
el hermano siamés políticamente de Rafael Correa, y el boleto de regreso se llama Jorge Glass. Yo le demuestro otra cosa. El gran argumento que dice el señor economista Rafael Correa, dice, miren, 6 años de los 10 y pico que he sido presidente, mi vicepresidente era Jorge Glass, era Lenín Moreno, y luego Jorge Glass, ¿cierto? Pero lo que no dice el señor expresidente es que en los 6 años el encargado de manejar todo el área estratégica, todo lo que es petróleo, todo lo que es el sector eléctrico, lo que es telecomunicaciones e incluso otras actividades, se llama Jorge Glass. El encargado justamente de las actividades de esta entidad o actividades que era Manuela Espejo, era lo que tenía el señor vicepresidente de la época. Ahora, hay varios puntos de vista que se han dado, entre ellos el de la Comisión Ciudadana Anticorrupción, que dice que se debe quitar la mira de Jorge Glass. Lo califican incluso ya como un cadáver político y dice hay que apuntarle a Rafael Correa. Pero la fiscal Diana Salazar acaba de dar declaraciones a Diario Expreso en el sentido de que no hay mención alguna en todas las investigaciones que ella ha realizado que impliquen al presidente Rafael Correa. Le voy a demostrar que, mire lo que dice la Comisión Nacional Anticorrupción. El fiscal Carlos Vaca protege a Jorge Glass. Está publicado el miércoles 23 de agosto del 2017. Aquí está. La Comisión Nacional Anticorrupción está diciendo qué están haciendo, porque este es un tongo. Mire, la señora fiscal, ¿sí?, encargada, la doctora Salazar, parece que no ha leído lo que dice el artículo 42, numeral primero, literal B del Código Orgánico Integral Penal. Mire esto. Dice: autores, responderán como autoras las personas que incurran en alguna de las siguientes modalidades. Primero, autoría directa. Literal B, quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución de un hecho delictivo cualquiera, teniendo el deber jurídico de hacerlo. Hay que preguntarle a la doctora Salazar y a la gente de la Fiscalía, ¿estaban ustedes viviendo en el Ecuador o estaban en Marte? ¿Dónde estaban viviendo los últimos años? ¿Quién tenía todas las atribuciones jurídicas en el país? ¿Quién es el que nombra a los ministros y ministras? De acuerdo al artículo 7º de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, ¿quién nombra a los 3 miembros del directorio de todas las 168 empresas públicas? El presidente de la República. ¿Para qué le nombra a Glass? Para que le dé haciendo lo que él quería, pues. Si es que el señor Glass no hubiera hecho lo que quería Rafael Correa, ¿cree usted que hubiera aguantado hasta la siguiente sabatina? ¿Quién es el que le impuso, le encabalgó? Primero quiso que sea candidato a la presidencia, teniendo el control de los resortes electorales, podían elegir a quien quiera. ¿Usted cree que sacaron 74 asambleístas? Perdóneme, el Ecuador tiene ahora 16.400.000 ecuatorianos. 16.400.000. El número de electores con la que se hizo las elecciones el día 19 de febrero, y eso lo denunció el Frente de Defensa Nacional documentadamente, sería para tener los 12.735.000 votantes, que en Ecuador tenga 3 millones de habitantes más, 19.420.000 ecuatorianos. En el ámbito político, doctor Delgado, ¿usted cree que este distanciamiento en Alianza País, este distanciamiento entre sus dos principales figuras, Rafael Correa y Lenín Moreno, es también un tongo? A ese nivel es un poco difícil. ¿Por qué razón? Porque le puedo hacer 2 reflexiones, con todo respeto y sin faltarle al honor de ninguno de ellos, pero permítame hacer una reflexión. Dígame un solo artículo de una sola ley que se hubiese cambiado con la presidencia del señor Lenín Moreno. Una. Se han aprobado no las leyes que dejó Correa, incluso con el veto, y que podía haber suspendido el presidente en funciones, como la creación de los grupos armados al margen de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Primero. Segundo, dígame qué funcionario tiene la suficiente autonomía y que no tenga el chantaje psicológico o político de que le dicen que si es que desobedece, ¿sí?, al fantasma de Bélgica, entonces es que ha cogido plata y se han creado otra vez el invento y la historia del hombre de maletín. Dígame, ¿qué es lo que ha respondido ante el país el señor
economista Rafael Correa. Mire, resulta que los señores asambleístas le censuran al señor Pollitt. Le acusan además de que ha cogido 10.100.000 y le acusa incluso el nuevo fiscal. Y es noticia de primera página del día martes 8 de agosto. 10.1 millones de dólares recibió Pollitt de Odebrecht. Pero resulta que cuando el señor doctor Celi dice que sería bueno analizar la deuda que tiene el Ecuador, le saltan a la cara a los asambleístas desde la dirección de la asamblea y le dicen: señor, usted no puede revisar la deuda si ya está todo eso revisado por el señor Pollitt. Y le llaman y le amenazan que lo quieren votar, ¿o no? Yo hago una pregunta: ¿por qué tiene terror? Pues de que el Contralor de la República pueda revisar la plata que ha llegado y lo que ha manejado. ¿Sabe por qué pienso yo? Entre otras razones. Porque allí aparecería dónde está la plata del IES. ¿Y de qué manera gastaron la plata del IES? Que se calcula, tomaron entre 13.900.000 a 17.400 millones de dólares. Allí estaría el dinero del Banco Central, pues. Además, ¿cuándo se hicieron las enmiendas que son inconstitucionales? El 3 de diciembre del 2015. No puede haber retroactividad en la aplicación de la ley. ¿Por qué están con los pelos parados? Porque ha subido la deuda de 10.300 millones a cerca de 60.000 millones, cuando tuvieron durante varios años el barril de petróleo entre 90 a 110 dólares el barril, cuando ha manejado alrededor de 450.000 millones de dólares el sector oficial. ¿Puede usted ver o escuchar el documental, el primero inicial de Patricia Poleo, la periodista venezolana, sobre el estado de situación de la justicia ecuatoriana y cómo se había manejado? Queda corta, mire, tome el informe de la OEA, se puede conseguir incluso en el internet, del 12 de noviembre del año 2012, del proceso electoral, cuando se llevaron la administración de justicia al Ecuador. Dice la OEA que cerca del 64% de cada 100 actas de las juntas electorales del Ecuador no coincide el número de firmas con el número de votos. ¿Quiénes inflaron? ¿Quiénes responden ante el país? Primera cosa. Segundo, allí aparecieron 1.229.330 electores adicionales. Me parece que son como 83.000 en la provincia de La Suay. Son como 120.000 en la provincia de Pichincha. Entiendo que son como 172.000 en la provincia del Guayas aproximadamente. ¿Cómo es posible? 182.000 en Manabí. ¿Cómo es que habían padrones electorales inflados? Cuando el censo del domingo 28 de noviembre del 2010 demuestra que no se llega a 10 millones. Sí. Todo esto de alguna manera se ha conocido así como se ha hablado, y hay muchos elementos de convicción para saber que la justicia ecuatoriana ha sido manipulada. Lo interesante de la periodista Poleo es la publicación de correos electrónicos que así lo confirman, que se convierten en pruebas. Correos electrónicos en los que sin ningún enfado un secretario jurídico de la presidencia como Alexis Mera se dirige dando instrucciones, ya sea a la ministra de Justicia, ya sea a jueces, ya sea al defensor del pueblo, ya sea a la presidenta de la Asamblea, es decir, una verdadera licuadora que se la manejaba desde Carondelet sin respeto de instancias, y que es lo que ha puesto en la mira nuevamente en entredicho a la justicia ecuatoriana por su enorme debilidad. Pero no solo eso, si hay las circulares, pues, del Departamento de Disciplina o la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura, en la que les amenaza a los jueces que tramiten acciones de protección. Y hay cosas que realmente molestan, doctor Delgado. Entre tantos documentos, en varios de ellos hemos visto a políticos locales mencionados. Entre ellos está la señora o doctora Betty Tola, quien es copiada por Alexis Mera en el caso de el arresto e intento de embargo de bienes a 2 estudiantes del Central Técnico en la capital de la República. El presidente de la República se preocupa, el expresidente se preocupa porque el defensor del pueblo está en contra y sugiere que esto es un delito. Reclama a Alexis Mera con copia a Betty Tola. Alexis Mera le tranquiliza al presidente señalando: es verdad y es terrible, hablé con el interfecto y le dije que se calle.
¿Cómo supuestos defensores de derechos humanos, ministros de bienestar social, podían tolerar estos hechos, manteniéndose en silencio y, es más, defendiendo a la primera oportunidad todas las bondades del gobierno? Le podría responder con una pregunta. Entonces, ¿cómo explica usted de que han sido reelegidos? Si no hubieran obedecido las órdenes del autócrata, violando la ley, entonces allí sí, el presidente ordena violar la ley, pues. Y resulta que los otros o aceptan la violación de la ley o sencillamente quedan fuera. Permítame darle un ejemplo, pero es que es un escándalo esto. El primer ecuatoriano que denunció el costo del multipropósito Baba, que se llama, en la provincia de Los Ríos, se llama, aquí está, Galo Lara. Galo Lara dijo que han subido el precio con los documentos de 182 millones a 418 millones de dólares. Y ahí le involucra a la Odebrecht. Y hace él una denuncia junto con Jorge Escala de que el título del ingeniero Jorge Gras, es copiado del Rincón del Vago. Y denuncia el mismo Galo Lara sobre los helicópteros Drum, que dice que no valen. Y aquí está el juicio. Primero, lo que declara el presidente Correa cuando inaugura el proyecto multipropósito Baba. Entiendo que además uno de los contratistas tenía el nombre de Fabricio. Vistazo número 1151 del 6 de agosto del 2015, página 40. Dice que costó, no los 418 millones que dijo Galo Lara, no. Él dice que costó 500 millones. Y mire, aquí están como los testigos dicen que le ofrecieron dinero y cómo les torturaron a dos de los testigos para que involucren a Galo Lara, un señor Beli Sánchez y otro señor Martínez Franco. Y los señores declaran en el proceso y dicen que no mienten, no podían mentir porque son evangélicos, son cristianos. Y a pesar de eso, le dieron o no la sentencia a Galo Lara. ¿Cuál es la acusación a Galo Lara? Que le ha dado dinero a la señora Carolina Llanos, a la que le involucran de un delito. Pero la señora Carolina Llanos tenía 2 hijos con Galo Lara. ¿Qué pasaba si no le daba dinero por los 2 hijos? Aplicando el artículo 66, numeral 29 de la Constitución, el único caso de prisión por deudas es el no pago por las cargas familiares. Y está preso Galo Lara. ¿Cómo es que está preso el señor Galo Lara? Si además hay una demanda en Panamá del doctor Guillermo Coches, que era el delegado de Panamá ante la OEA, y él le acusa a Ricardo Martinelli que para anular el asilo a Galo Lara recibió 6.5 millones de dólares. Yo pregunto, ¿de qué país le podía haber entregado esa plata? ¿A qué país y a qué gobierno le podía haber interesado que anulen el asilo de Galo Lara? ¿Quiénes son los que están perseguidos en el país? El señor Fernando Villavicencio, ¿cuál es el delito de él? Él no aparece en las declaraciones de José Conceição. Él no parece que ha cogido un centavo. Yo tengo aquí las declaraciones de los brasileños que dicen que le dieron 14.1 millones de dólares a través del tío al señor vicepresidente. ¿Cómo corregir estas aberraciones en la justicia ecuatoriana, doctor Delgado? ¿Qué es lo que tendría que hacer el presidente Lenín Moreno? Mire, le voy a demostrar cuán amarrado está el presidente. Hace 2 programas... ¿Qué debería hacer? Si me podría contestar la pregunta. Es que está tan amarrado. Mire, supongamos que pide él hacer una consulta para dejar insubsistentes a los señores, al fiscal que está para 6 años, por ejemplo, ¿sí? O el Consejo Nacional Electoral, que también son para 6 años. Él pide que el pueblo, ¿sí?, se pronuncie. Tiene que resolver autorizando la consulta o no la Corte Constitucional que controla a Rafael Correa. Supongamos que le dicen que está bien y podría o no presentar una acción de protección. Cualquiera de estas autoridades o cualquier ciudadano diciendo que están violando la Constitución, porque la autoridad todavía no cumple ni 1, ni 2, ni 3 años. ¿Y la Corte Constitucional no puede ser reorganizada? Pero necesita consulta. ¿Sí? Otra. ¿Quién va a hacer la revisión y el conteo de votos? Permítame. Es que aquí hay una cosa que es escandalosa. Yo le escuchaba la declaración que hacía el economista Patiño, es decir, que ha ganado las elecciones. Gana las elecciones con un padrón en la que supuestamente habría 3 millones de ecuatorianos más de los que verdaderamente existen primero. Entonces, con la mayoría de la asamblea de los 74, de los 137, ¿quiénes son los que se cogieron 5 de los 7 puestos del CAL, del Consejo de Administración Legislativa? Alianza País. Podrá pasar un juicio donde
el CAL además decide si es que existe o no juicio sin que tenga atribución jurídica, uno. Dos, necesita o no 2/3 para poder cambiar al vicepresidente, por ejemplo. Conclusiones, 74 votos. Conclusiones, doctor Delgado, sobre el momento que se vive. Mire, yo creo que debería intentar, sin embargo, el presidente Lenín Moreno, sin presidente posesionado, ¿sí?, llamar a consulta al pueblo ecuatoriano para declarar nulas las enmiendas del día 3 de diciembre del 2015. Enmiendas constitucionales. Es que son inconstitucionales. Toda enmienda de la Constitución tiene que ser vía consulta popular. El presidente Correa y el equipo jurídico de él, en forma mañosa, dijeron que son enmiendas. ¿Cómo hacer enmienda a las reformas constitucionales? Pues enmienda es una corrección evidente, pues una falta de ortografía. Un error. Ya, eso es enmendar. Ellos violaron el artículo 441, eso es inconstitucional. Y todavía no se pronuncia la Corte Constitucional. ¿Qué nomás se cambió ese día? Con las enmiendas. Todo, pues. Mire, prohíben que los municipios o consejos provinciales puedan hacer una consulta que no sea algo exclusivamente de sus atribuciones. ¿Para qué hicieron eso? Para que, por ejemplo, el municipio de Machala o de la provincia del Oro no consulte si están de acuerdo que se entregue 50 años Puerto Bolívar a la compañía Ilpor de Turquía, donde además, quién sabe o no, que si hay dinero de autoridades del Ecuador o de cualquier país del mundo como accionistas de la empresa Ilport, por ejemplo. ¿Cómo consulta el Consejo Provincial o el municipio de Manta la entrega de 40 años del puerto de Manta? ¿Cómo las autoridades de Sucumbíos? Proyectos mineros. Mande. Los proyectos mineros quedan en la misma Por ejemplo, la SUAY podría o no llamarle a consulta al pueblo de la SUAY sobre si es que está o no de acuerdo con la explotación minera y el uso del cianuro y el mercurio en la explotación del oro, por ejemplo, en Quinzacocha, en Río Blanco y en el proyecto Gavi. Esa es una de las enmiendas. Otra enmienda: se declara un derecho humano servicio público. ¿Alguien cuestionó estas enmiendas ante la Corte Constitucional, doctor Delgado? Existen como 30 demandas, pero no está resuelto todavía. Ninguna de ellas. Ninguna. ¿Por qué permiten que las Fuerzas Armadas se utilicen en actividades de represión interna? En base de lo que ellos llaman la seguridad integral. Viola el artículo 158 de la Constitución. Y es para utilizar en actividades de represión interna. Pero la consulta popular va a tener entonces un amplísimo espectro, o debería tener. Debería, es que aquí hay otra cosa que yo quiero decirle de paso. ¿Cómo es que las enmiendas le quitan la atribución a la Contraloría para que dizque no pueda hacer un seguimiento de la gestión? Entonces, en vez de que se dé cuenta que han gastado 1.507 millones en aplanar el terreno y comerse una zona donde habían 402 especies de animales, que es el caso del Aromo, una de las pocas fuentes con agua dulce de Manabí, y que es ahora un desierto, resulta que, por ejemplo, no pueden ellos averiguar si es que existe o no hay refinería. Ahí no hay nada. Han gastado 1.507 millones, pero ¿qué van a decir? Aquí están los recibos del movimiento de tierras de las volquetas. Eran 200 volquetas que estaban llevando la tierra de un lado al otro. Y la gestión y el manejo de lo que ha sido el dinero, si es que se justifica o no el gasto y el egreso. Y además otra cosa adicional, pues. Por ejemplo, en las reformas eliminan o no derechos de los trabajadores y derechos del sector público, digamos, en el artículo 229, me parece, el tercer inciso, y el artículo 326, numeral 16. Y otra cosa, está o no abierta ahora, sin límite, por ejemplo, la posibilidad de las autonomías para que se pueda dividir el país. Pero al mismo tiempo usted dice que una eventual consulta popular que pueda ser propuesta por el presidente Moreno sería bloqueada por la Corte Constitucional. Podría hacerlo, sin duda. No solo por la Corte Constitucional, cualquier juez. Es un callejón sin salida. Pero además se supone que podría también convocar a hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Ahí no necesita autorización. El problema es que esta es una carrera contra el tiempo. Quiero recordarle que hace 2 programas se acabó el programa con una pregunta. ¿Quién le gana en el tiempo a quién? Le sacan a Glass por las evidencias y las constancias y todo lo que son las declaraciones, las grabaciones, los testimonios, las piezas procesales de los juicios de Brasil y los Estados Unidos, o le sacan antes al señor Lenín Moreno. ¿Se acuerdan? Sí. Yo le hago una consulta igual. ¿Usted qué cree? ¿Que estos juicios no van a servir para ganar tiempo para ver si le sacan a Lenín Moreno o no?
dice el viejo aforismo jurídico romano, ¿sí? Quid prodest, quid bono. ¿A quién favorece? ¿A quién beneficia cada cosa? Pero solo permítame una cosita decirle. Como estos días, perdóneme, está el señor Glass y todos los señores portavoces de Alianza País, y le escucharon aquí en la programación a dirigentes de Alianza País de la SOAI. No hay pruebas. No hay pruebas. Permítame darle algunas, solamente porque la ciudadanía no oye cuáles son los criterios. A ver, por ejemplo, existe la publicación del O Globo, y hay la grabación que tiene Reporteros del Perú, y lo publicó el O Globo el 3 de agosto del 2017. Lo reprodujo el Universo del sábado 5 de agosto del 2017, página 4, columnas 2 a 4. José Concenciao Santos Filo. Él dice textualmente que reconoce haber pagado a Jorge Glass por los menos 14.1 millones de dólares en sobornos entre el 2012 y el 2016. Además identificó a Rivera, se refiere a Ricardo Rivera, como su intermediario. Eso en derecho es prueba. Es indicio, pues. ¿Por qué no le piden la copia del proceso a Brasil, pues? ¿Por qué no le piden las grabaciones a Reporteros del Perú? Y recuerde, el 1 de junio... ¿Quién se opuso a pedir información directa de la Asamblea Nacional? Los propios asambleístas de Alianza País, pues acuérdese. Otra cosa adicional, ¿por qué la Fiscalía, por ejemplo, no pide todas esas grabaciones? Eso no es cierto que desde el 3 de febrero tenían 439 páginas con todos los nombres que ahora se conoce. Estaba en la Fiscalía en manos de Galo, Chiriboga, y se guardaron porque no querían que la información salga del proceso electoral. Otro, existe la grabación, y aquí tengo hasta la foto, mire. Aquí está la foto, ese es del señor, el señor Rivera, Ricardo Rivera Arauz. Aquí está el señor Concenciao, le han tomado las fotos y todo. Tenían alquilado en el Swiss Hotel una oficina para grabarles, y aquí está la grabación. Va el señor, el segundo indicio, y la voz de él se escucha en la grabación. Quiero que me ayudes, necesito plata para la campaña de vidrio. ¿Cómo se dice en inglés vidrio? Glass. Va el tío. Está publicado en el diario El Universo y El Comercio del 5 de agosto del 2017. Aquí está. Las fotos. Otro indicio. Jorge Glass le acusó a la Odebrecht de quererlo destruir por haberse opuesto a la corrupción. Y dijo además que le ha sacado a patadas al señor Odebrecht. ¿Se acuerdan? Va la declaración del doctor Alexis Mera Hiller que tengo aquí. Sí, secretario jurídico de la Presidencia de la República, realizadas en la Fiscalía el 31 de julio del 2017, quien ante la pregunta de si participó en los acuerdos que realizó Odebrecht para retornar al país, responde textualmente, dice, directamente no, ya que esas negociaciones las hacía el señor, entonces ministro, Jorge Glass Espinel. ¿Quién le trajo a la Odebrecht? A nombre del presidente Correa. ¿Quién debería ser enjuiciado junto con Glass? El señor economista Rafael Correa. ¿Quién le nombró a Glass como su operador político? Para su operador administrativo, para que le dé firmando lo que él no quería firmar, pues. Y no solo eso, yo le puedo dar siquiera, mire, sí, no le alcanzaría el tiempo, doctor. Solo una cosita. Sí. Telconet. ¿Cómo es que Telconet le regala 5.700.000 dólares al señor Ricardo Rivera Arauz? Usted se ha de acordar de esa declaración. Lo que pasa es que como está la constancia del pago, ¿sí? Entonces no pueden ocultar. Entonces dicen, sí, pero les regalamos. Ni los Rockefeller, ni los Rothschild dan un regalo de 5.700.000. ¿Y por qué le dan? Porque es ñato, porque baila bolero, porque es maestro del merengue. ¿Por qué le entregan pues la plata? Le entregan porque es el tío. ¿Por qué les tiene el juicio este rato el señor Alexis Mosquera? Por tío. Debemos concluir, doctor Delgado. Acuérdense lo de Telconet, pues. Sí. ¿Cuál es la empresa que se hizo cargo de la transmisión de los datos de las elecciones en la que es elegido Jorge Glass e incluso Lenny Moreno? Telconet, aquí está. Yo tengo hasta la copia del monto que lo publicó 1000 hojas. 4.450.000 dólares para que la transmisión de los datos del proceso electoral, donde sacaron 74 asambleístas de 137, gane supuestamente Alianza País. Habrían, suficientes razones para condenar al vicepresidente de la República y no solamente por el delito de
Ellos dicen de asociación ilícita. Delincuencia organizada. Además le dicen que él es facilitador. Entonces va el señor Glass, y el señor Jorge Glass, y dice, quiero que me enjuicien. A ver, enjuícienme. Y vio las fotos del día domingo usted en la primera página del diario El Comercio y otras, en la que la dirección de la Asamblea festeja como si fuera un gol de la selección del Ecuador, festejando que le siguen el juicio a Glass. Gracias, doctor Delgado, por su presencia.